¿Qué tal, comunidad del terror? Hoy les traigo un excelente video, ya que hoy no me encuentro solo. Se encuentran dos grandes amigos del canal. Les estoy hablando de leyendas de aquí y allá, y relatos y leyendas del gato, los cuales me acompañarán en este video a contarles una historia de la Santa Muerte. Posterior a esto, yo les estaré contando un relato, también relacionado a la Santa Muerte. Recuerden que estos temas los tratamos con mucha delicadeza y con todo el respeto del mundo. Sin más, los dejo con las historias de mis amigos. Espero y les causen un mórbido miedo. Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G. y espero y sientas el miedo hasta los huesos. Te invito a que te unas a Leyendas de Aquí y Allá. También a que dejes tu terrorífico relato o leyenda. Mi correo lo encuentras en la descripción. Sin mayor preámbulo, te dejo con este relato. El dinero de la Santa Muerte. Jacinto era una persona a quien le había tocado vivir una situación bastante complicada, puesto que él era de un pueblo apartado de todo, donde la mayoría de la población vivía del cultivo y la pesca, y de pequeñas granjas donde tenían animales para el propio consumo, y era una vida bastante tranquila y era bastante aburrida para Jacinto. Un día llegó un amigo de la infancia de Jacinto a aquel pueblo y le hablaba a Jacinto sobre la capital. Le contaba todo lo diferente que era y que había mucho trabajo, cosas muy interesantes y divertidas en la ciudad. No como ese pueblo que no tenía nada de interesante, que solo había árboles y maizales y nada más. Jacinto escuchaba maravillado sobre la capital, y así que aquel amigo se despedía y se regresaba nuevamente a la ciudad a los cuantos días. Pero a Jacinto le había atraído la idea de conocer la ciudad, y siendo joven y con el ímpetu de aventura y curiosidad, solo pasaban días y Jacinto solo seguía pensando en la ciudad y poder salir de aquel pueblo, aquel aburrido pueblo, pues no quería que le pasara igual que a su padre, quien nació en ese alejado pueblo. Toda su vida había sido agricultor y jamás salió a ningún lado, y pensaba sobre lo aburrido que había sido su vida, sobre lo aburrido de la vida de aquella gente de ese pueblo que le tocaba vivir. Así que después de mucho análisis y valoración, solo un día Jacinto daba la noticia a su familia que se marcharía a la capital para poder trabajar y hacer dinero, poder ayudar a la familia con esos ingresos. Así que solo partió, y cuando llegó veía que en efecto era totalmente muy diferente a su pequeño pueblo. Toda la gente siempre estaba deprisa, la gente no se saludaba entre ellos, tampoco se conocían. Todo se veía con un aspecto un tanto sucio, así que al llegar solo buscaba un trabajo y lo encontraba. Le daban un trabajo como cargador en un mercado local. Así que pasaban los días, las semanas y los meses, y luego comenzaba a extrañar su pueblo, pues se daba cuenta que la ciudad no era ese lugar el cual había imaginado e idealizado en su mente. Un día, mientras trabajaba bastante triste, pues Jacinto anhelaba ir al río, ver aquel cielo azul, los cerros de un verde intenso, comer un platillo de comida de aquel lugar
de aquel bonito lugar. Cuando mientras trabajaba llegaba una señora acompañada de un policía y le señalaba de ladrón a Jacinto, puesto que esa señora argumentaba que Jacinto le había ayudado a cargar su mandado y después simplemente había desaparecido su cartera y o monedero, que sin duda alguna aquel hombre había sido el ladrón. Jacinto, quien era totalmente incapaz de robar un solo peso, decía que no era verdad. Así que solo ese policía lo subía a su patrulla y lo golpeaba fuertemente para que dijera que había sido él, aquel ladrón. Y Jacinto, desafortunadamente, también era muy inocente. Aquel joven hombre no tenía maldad, pues en su pueblo la gente no tenía esa maldad que desarrolla la gente de la ciudad. Entonces, en aquel inconsistente proceso legal, solo el juez le daba 1 año de condena a Jacinto, quien había solo salido un día simplemente a trabajar, pero al otro día ya se encontraba en la prisión. Así que Jacinto, muy decepcionado y triste por aquella manera como le habían inculpado, solo pasaba su tiempo en prisión. Dentro de esa prisión tenía un amigo quien era Don Zenaido, y Don Zenaido aparentemente era bastante amigo de todos los presos. Y Don Zenaido le mencionaba a Jacinto que le recordaba un tanto a su hijo, y también le mencionaba a Jacinto que él era muy inocente y que desafortunadamente la gente siempre se aprovecha de las personas más inocentes y honradas, pero que le diría un secreto y que no se lo había dicho a nadie dentro de esa prisión, y solo sacaba una pequeña estatua de la Santa Muerte de su bolsillo, y a su vez se la regalaba y le decía que era una santa muy milagrosa, que le tenía que pedir con fe y devoción, y que esa santa le ayudaría en situaciones complicadas, pero que no la olvidara, pues si era malagradecido, esa santa se molestaba que fuera una persona malagradecida, y que esa santita castigaba, y que sí sabía castigar, que su señora no le gustaba que la traicionaran, y que de vez en cuando que le dejaran alguna ofrenda, desde algún dulce, algún cigarro, alguna bebida. Así que Jacinto, esa noche solo sacaba esa estatuilla pequeña y le pedía con bastante fe y devoción que le ayudara, pues él no había robado a esa señora y le daba mucha vergüenza con sus padres, pues él les había dicho que les enviaría dinero y que los había defraudado. Se sentía con bastante vergüenza por su fallo. Pasaban los días y Jacinto comenzó a sentir mucha tranquilidad, puesto que había algo en esa pequeña estatuilla de la Santa Muerte que le llenaba de tranquilidad. Mientras tanto, en su pueblo, el padre de Jacinto enfermaba, situación que era sumamente complicada para aquel señor, puesto que no tenía ni el dinero ni la fuerza para acudir a un hospital, pues el hospital más cercano le quedaba bastante lejos. Así que solo ese viejo hombre se encontraba temblando y sudando en su catre, y su esposa solo rezaba sin parar a un lado de ese hombre, pues realmente esa señora no podía hacer nada más. Cuando escuchó que tocaban la puerta de aquel jacal, y era una joven pálida como la luna, extremadamente delgada, y le decía que ella
Ella era amiga de Jacinto, a quien le estaba yendo bastante bien en la capital, pero que desafortunadamente en ese momento él no podía ir, pero que a ella sí se le facilitaba y que Jacinto les había enviado algo. Así aquella joven sacaba una bolsa con monedas y les daba ese dinero a aquellos ancianos y les decía que Jacinto se los enviaba. La madre de Jacinto agradecía el gesto y también le pedía de favor que le dijera a Jacinto que su padre estaba muy enfermo, que regresara a aquel pueblo lo más pronto posible. Y aquella delgada joven sacaba un pequeño frasco con un gotero y le decía que le diera esas gotas al enfermo, que ese era el mejor medicamento que existía. Así solo aquella joven se marchaba y la madre de Jacinto le daba las gotas a aquel pobre moribundo que por la desesperación no cuestionaba realmente nada. Solo al día siguiente, el padre de Jacinto se despertó y le decía a su esposa que ya se iba a trabajar, y aquella mujer sorprendida solo le preguntaba que si se sentía bien, y aquel hombre mencionaba que sí, que se sentía mejor que nunca y solo partía a las labores del campo. Jacinto había recibido ese favor de la niña blanca, incluso sin haberlo solicitado, sin haberlo pedido. Y posteriormente aquella joven iba una vez al mes y dejaba una bolsa con dinero al jacal de aquellos ancianos. Aquellos ancianos le invitaban a comer y ella accedía. Esa mujer hablaba poco, era seria, sin embargo era muy amable, y aquellos ancianos se sentían con la deuda con esa pálida y delgada joven. Y era así una vez al mes. Aquella joven siempre parecía que disfrutaba bastante la comida. Jacinto se había encariñado bastante con su figura, su pequeña figura de la Santa Muerte, pues sentía que no estaba solo, y esa santita le ayudaría a salir de ahí siendo una mejor persona. Un día, un preso vio a Jacinto hablándole a aquella estatuilla. Era un preso violento, quien había matado a 3 personas. Solo tomaba la figura de la Santa Muerte y la estrellaba en el piso fuertemente, violentamente, rompiendo aquella estatuilla. Y solo lo había hecho por diversión, y reía obscenamente y se burlaba de Jacinto. Así que Jacinto solo se le fue a los golpes, y Jacinto era una persona de rancho, quien estaba acostumbrada a trabajar arduamente, así que era mucho más fuerte que aquel preso. Sin embargo, aquel asesino llamó gritando a sus amigos, y entre 4 hombres que llegaron, solo golpeaban fuertemente a Jacinto. Lo dejaban en el suelo, golpeado y sangrando. Solo Jacinto se iba a su celda posterior a esa golpiza y se encontraba llorando, pero no eran por los golpes, era por su sagrada figura de la Santa Muerte que aquel preso había destruido. Esa noche solo Jacinto, en un sueño, veía a una joven mujer delgada, sumamente delgada, pero a su vez hermosa, y le decía a aquella joven mujer que no importaba la figura, que él saldría en un mes y que tenía que estar feliz, pues al fin terminaría ese castigo del cual no era culpable. Y Jacinto, al día siguiente al despertar, notaba que no tenía golpes en su cuerpo,
y a su vez, posteriormente se difundía la noticia entre los propios presos de un recluso que había muerto. A ese recluso le habían encontrado muerto sin ninguna explicación en su celda, solo con un terrible rostro de agonía y sufrimiento. Y aquel hombre que había muerto era aquel hombre quien había destruido la figura de la Santa Muerte. Jacinto, posterior, salía al cumplir su año de sentencia y asqueado de la ciudad, solo regresaba a su rancho, y al llegar, los padres de Jacinto se mostraban bastante felices, y aquel joven mencionaba que no le había gustado la ciudad, y sus padres le mencionaban que no importaba, pues con el dinero que había estado mandando todos esos meses era suficiente para estar sin preocupaciones algunos cuantos años. Y Jacinto solo se cuestionaba y mencionaba que cuál dinero, y los padres mencionaban que el dinero que había mandado con aquella joven sumamente delgada, de piel pálida, cabello sedoso, y que esa joven, que era bastante hermosa, al igual gentil y bastante humilde. Jacinto entonces solo se daba cuenta que la Santa Muerte le había hecho el milagro. Jacinto, quien antes de partir de la ciudad había comprado una figura de la Santa Muerte más grande para rendirle culto, solo le preparaba un delicioso platillo de comida de rancho y se lo ponía a la Santa Muerte como ofrenda, y le decía: Santita, me has hecho el milagro incluso sin que yo te lo haya pedido. Te lo agradezco. Siempre estaré agradecido. Muchas gracias. Yo no te conocía, pero de hoy en adelante tienes un devoto y un servidor más. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche. Este fue el relato de Jesús, de Leyendas de Aquí y Allá, el cual te dejaré su enlace aquí en la descripción del canal. Ahora pasamos con el relato de Diego, de Relatos y Leyendas del Gato, el cual también te contará una historia sobre la Santa Muerte, la cual sé que te causará bastante terror. Presta mucha atención. Diego, los micrófonos son tuyos. La Santa Muerte y el inmigrante. Don Rafael, siendo un hombre de 30 años, con una esposa y con 2 hijos que mantener, trabajaba en un taller de calzado, del cual fue despedido porque entonces la economía del país era azotada por la crisis de los años 90. Sabemos que aquello fue un golpe devastador para mucha gente, y a don Rafael le fue tan mal que se vio tentado a irse a Estados Unidos de mojado a trabajar. Todo por recomendación de un amigo suyo que se iba cada año y regresaba por temporadas. Este amigo de Rafael le dio toda la información que necesitaba, desde precios, contactos y los lugares donde debía ir. Eso sí, le recomendó que no fuera solo, que buscara a alguien de confianza, alguien que no le abandonara si los momentos difíciles se presentaban. Don Rafael pensó de inmediato en su compadre Martín, con quien llevaba una amistad de toda la vida.
Así que le hizo la propuesta y Martín aceptó. Al par de semanas prepararon las cosas necesarias y con el dinero de un préstamo emprendieron marcha. Fue casi día y medio en autobús para llegar hasta la zona de la frontera. En la central les esperaba un contacto que los llevaría directo con el pollero que los cruzaría a los Estados Unidos. Aquel tipo, al verlos, los reconoció y les pidió que le siguieran. Los guió hacia una camioneta, a la cual se subieron. En esa camioneta iban otros 5 sujetos. Habrán recorrido un trayecto de cerca de 1 hora para llegar a una especie de bodega justo detrás de una tienda comercial. Allí aguardarían hasta la llegada del anochecer. Una vez siendo de noche, arribó una especie de camión de carga con caja, a donde subieron a Rafael y a su compadre Martín. Había cerca de 25 personas a bordo. El pollero cerró la portezuela y a ciegas fueron trasladados hasta donde iniciaba el desierto de Arizona. El ambiente estaba invadido por la tensión y el miedo. Lo que estaban a punto de realizar podría costarles la vida en cualquier momento. Una vez que llegaron al punto donde iniciarían su marcha, el pollero les dijo que se ocultaran, que iría por otra carga de inmigrantes y que al regresar todos partirían juntos. Aquello no tardaría más de 1 hora. En la espera, de entre todos aquellos hombres, uno traía una figura pequeña de la Santa Muerte y comenzó a rezarle hincado. Pronto se acercaron otros 2. De entre ellos nadie se conocía, pero estaban unidos por aquella figura que don Rafael desconocía, pero que se acercó pensando que era alguna divinidad conocida. Al acercarse más, se dio cuenta de que aquella figura tenía forma de esqueleto y que cubría su cuerpo con una túnica oscura. Al ver eso, dio un paso hacia atrás, pero aquel señor que la portaba le pidió que no tuviera miedo, que se uniera, que rezara con ellos para que la Santísima le cuidara en su viaje. Don Rafael dudó un poco, pero fue interrumpido porque su compadre Martín le dijo que se alejara, que aquello podría ser un acto del demonio, una cosa de brujería. De inmediato el hombre que portaba la figura le dijo a Martín: «No debería decir eso, señor. No ofenda lo que no conoce. Le recomiendo mejor unirse con nosotros a rezar. Esto le conviene. Puede que le traiga suerte para su viaje». Martín, sorprendido y molesto, respondió: «No, ni madres, yo no creo en eso. Si tú quieres rezar, Rafael, adelante. Yo me espero a que llegue el pollero para ya mejor irnos. Me da más miedo que nos agarre aquí el frío sin hacer nada». Don Rafael tenía mucho miedo y necesitaba confiar en algo, así que se unió a los rezos y pidió por su bienestar. Aquellos hombres le hicieron prometer que si pese a las dificultades lograba llegar con vida, rendiría tributo a la Santísima Muerte en agradecimiento. Y así lo aceptó don Rafael. Aquel hombre incluso le regaló un rosario con la figura de la Santa Muerte a Rafael. «Tenga, señor, para que mi Santísima le vaya cuidando en el camino. Guárdela bien». Pasó la hora y el pollero no llegaba. Transcurrieron 3 horas más y no había noticias de él. Todo apuntaba a que los habían abandonado. Martín, muy molesto, junto con otros 3 individuos, protestaron y decidieron que tomar iniciativa propia sería lo mejor, pues ya habían pagado y no había modo de regresar. Tenían que proceder, así les costara la vida. Don Rafael, muy dudoso, no le quedó más que seguir a Martín y a los otros sujetos. La mayor parte de las personas se quedaron a esperar. Uno de los sujetos afirmaba saber el camino y fue quien los guió. Caminaron toda la noche. El frío era terrible. No llevaban más que ropa básica, agua
y nada más. Al amanecer, seguían caminando sigilosamente, esquivando a la migra que merodeaba aquellos lugares. Siguieron su rumbo y al caer el mediodía, ya habían agotado sus reservas de agua. El calor estaba cerca de los 50 grados Celsius. Martín ya no podía más y Rafael estaba en la misma situación, y cada vez hacían paradas más continuas. No habían comido en casi un día, y esto les estaba complicando la posibilidad de llegar a su destino. Los otros sujetos, que eran más experimentados, decidieron seguir su marcha. De pronto, Martín sufrió un desmayo y cayó al caliente suelo de aquel desierto. Se había deshidratado completamente. Rafael trató de reanimarlo, pero agotado, cayó junto a él, justo a 1,5 metros de distancia. Y mirando hacia el cielo, solo escuchó cómo Martín hizo un suspiro y ya no se levantó más. Fue su último aliento de vida. Rafael, asustado, trató de levantarse, pero no se podía mover. Algo estaba ocurriendo. Las piernas no le respondían. Las tenía paralizadas. Aquel calor era extremo y estaba sediento. Lo único que pudo hacer fue quedarse inmóvil, en espera de que su cuerpo recuperara la movilidad. Pero después de un rato, la situación no mejoraba. Al contrario, todo iba a peor, pues se quedó inconsciente un rato por el fuerte calor. Y al despertar, estaba teniendo extrañas visiones. Él veía muy borroso, pero percibía una sombra o la forma oscura de una persona que se acercaba a él y le susurraba al oído que no tuviera miedo, que sus rezos habían sido escuchados, que era una prueba de vida solamente. Eso sí, sufriría mucho, pero al final estaría bien. Rafael se dio cuenta que estaba teniendo visiones con la Santa Muerte, a la que le había rezado la noche anterior. Rafael cobró conciencia y se percató que estaba en dificultades, pues ahora había aves de rapiña sobre él y sobre el cuerpo de Martín. Rafael, con sus manos, que ahora estaban casi inmóviles, se sacudió a aquellas aves que le picoteaban, pero no pudo hacer nada por salvar el cuerpo de Martín, a quien ya le habían comido parte de la cara y de los brazos. Aquellas aves mordían, picoteaban, arrancaban trozos de piel, trozos de carne. Lo estaban devorando salvajemente. Aquella escena fue traumática para Rafael, quien tenía miedo de morir devorado por las aves, y cuando se le acercaban, solo podía ahuyentarlas con débiles movimientos de sus brazos. Así pasó el resto del día, y al caer la noche, ya no podía hablar y tampoco moverse. De milagro seguía con vida. El frío ahora era extremo y estaba expuesto a picaduras de algún animal o que algún otro animal salvaje le atacara. Realmente estaba vivo de milagro. Afortunadamente sobrevivió a la noche. Al amanecer, despertó con el aroma fétido del cuerpo de Martín, que había sido invadido por gusanos. Aquella escena fue muy asquerosa. Sin embargo, cuando Rafael había perdido toda clase de esperanza, pudo ver cómo llegaba a varios metros de él una persona, y detrás de esta, algunas personas más. Eran los inmigrantes con los que había llegado. Habían retrasado medio día su salida por cuestiones relacionadas con el pollero. Aquello le dio esperanza y parecía ser su salvación, pero no fue así. Aquellos hombres, al verle en esas condiciones, no hicieron más que abandonarle. Ya lo daban por muerto, y su destino parecía que sería el mismo que el de Martín. Pasaron un par de horas, y el calor comenzaba a intensificarse. Rafael no tuvo más que resignarse a su muerte. Aquellos hombres le habían dado la espalda. Así que, recostado en el suelo y de lado, solo podía ver la figura cadavérica de su amigo junto a él, pero más cerca estaba su colgante de la Santa Muerte. Rafael lo miró,
cerró los ojos y comenzó a pedirle que si ella era real, que le ayudara a salir de esa situación. Ya resignado a morir, rezó hasta quedar inconsciente nuevamente. Al despertar, Rafael perdió la noción completamente del tiempo y una fuerte luz cegaba sus ojos. Le costó trabajo asimilar el lugar en el que se encontraba. Estaba, ni más ni menos que en una sala de hospital. Había dormido casi 2 días por aquella fuerte deshidratación, la cual, según los médicos, le llevó a perder minerales corporales, y por esa razón es que había sufrido de aquella parálisis. Él fue milagrosamente rescatado por una patrulla de migración. Según el reporte, esta patrulla detuvo a los migrantes que le dieron la espalda a Rafael cuando lo vieron moribundo. Estos caminantes fueron quienes avisaron de la situación de Rafael, y por ello los oficiales acudieron a brindarle ayuda. Rafael tardó algunos días en estabilizarse. Posteriormente fue deportado y regresado a México, donde estuvo con problemas para caminar por al menos 1 año. Le tomó mucho trabajo de rehabilitación el poder recuperarse. Él estaba muy agradecido con la Santísima Muerte, porque él aseguraba que ella fue quien lo había salvado y quien lo había ayudado a salir de aquella terrible situación que parece haber sido un completo milagro. Y asimismo, afirma Rafael que su compadre Martín pudo haberse salvado de no haber sido que se negó a pedir un favor a la Santísima e incluso la ofendió. Ahora Rafael es un hombre mayor y ha quedado marcado por las huellas de aquella situación tan compleja y dura que vivió tras haber intentado cruzar la frontera para ir a buscar una mejor calidad de vida en los Estados Unidos. No importa las creencias que tenga cada quien, es bueno respetarlas. La dualidad reside en todo lo que hay en la vida, y en ello entra también la religión y las creencias. Siempre habrá algo bueno y malo dentro de todo lo existente, tal y como lo han escuchado. Esta fue la leyenda de nuestro buen amigo Diego. Recuerden su canal de relatos y leyendas del gato. Aquí en la descripción del video, de igual manera te dejaré el enlace para que vayas a su canal. Ahora toca mi turno de cerrar este magnífico video y esta gran colaboración con mis 2 grandes amigos. Pon mucha atención a este relato, porque sé que te impactará bastante. Esto me sucedió a mí y a mi familia, la cual ha sido una de las peores cosas que nos han podido pasar. Mi familia era demasiado unida. Vivíamos muy felices con mis padres, mis hermanos y yo. Y cabe añadir que vivíamos bien cómodamente y económicamente. En pocas palabras, todo era perfecto en nuestras vidas. La familia de mi padre es de Veracruz y siempre fueron muy creyentes a la brujería, la lectura de cartas y todas esas cosas. Mi padre tiene 4 hermanos y 3 hermanas. Hace algunos años, mi tío falleció en un terrible accidente automovilístico, en el cual su cuerpo se partió en 2. Pero en fin, mi papá es ingeniero civil. Trabaja con mi tío en una de sus empresas, pero un día tuvieron una fuerte discusión y mi tío corrió a mi papá. Conforme a eso, mi padre tuvo que trabajar por su cuenta. Quiso también poner su propia empresa de construcción, lo cual le llevaría muchos años levantarla y sobre todo muchísimo dinero. Pasaron aproximadamente 2 años y nuestra economía cada vez empeoraba más, ya que mi padre nos decía que levantar una empresa era muy difícil, pero a pesar de eso, nuestra familia siempre fue unida. Nos apoyábamos en todo, sin importar lo que fuera. Un día,
Yo estaba a punto de bañarme, y cuando iba a abrir la puerta del baño, mi madre muy alarmada me dijo que no lo hiciera. Lo noté algo nerviosa, y yo le pregunté el por qué, y me dijo que mi papá tenía algunas cosas personales ahí, lo cual me dejó muy intrigado. Tenía mucha curiosidad el saber qué guardaba. Pasó el tiempo y la empresa de mi papá empezó a dar frutos. Teníamos más dinero, vivíamos bien como siempre, pero a mí jamás se me había quitado la curiosidad de saber qué guardaba mi papá en el baño. Un día que me dejaron solo en la casa, me armé de valor y abrí aquella puerta. Jamás pensé que iba a encontrarme con eso, puesto que mi familia y yo somos muy devotos a los santos, e incluso mi antigua sala estaba llena de cuadros de muchos santos, los que no quiero nombrar ahorita. Pero en el baño había un enorme altar a la Santa Muerte. Estaba a la altura de la regadera, con una muerte vestida, con una túnica negra. Era del tamaño de un adulto, con más de 30 veladoras. Yo de inmediato cerré la puerta, mas nunca quise comentarle nada a mi mamá de lo que había visto, lo cual ella ya sabía que guardaba mi padre ahí. Un año después, aproximadamente, mi papá empezó a cambiar demasiado. Se hizo un hombre muy celoso, extremadamente posesivo y muy agresivo. Tenía unos arranques que hasta parecía que nos quería golpear. Mis papás se querían mucho, estaban muy enamorados. Se notaba con cada cosa que hacían juntos. Sin embargo, mi papá comenzó a vigilar mucho a mi mamá. Le llamaba a todas horas, constantemente preguntando dónde estaba y con quién había estado. E incluso cientos de veces la acusaba de serle infiel, cuando mi mamá lo único que hacía era cuidar la casa, a mis abuelos y a nosotros. Pero él la acusaba de cosas más feas. La insultaba. En pocas palabras, era otro. Ya no era mi papá. Mi mamá lloraba mucho por los problemas que tenía con mi papá y ya no quería salir de la casa. No quería arreglarse por miedo a que la acusaran de tantas cosas feas. Hasta que una mañana, muy temprano, mi padre comenzó a hacer sus maletas. Resulta que ya no podía más con esa situación y nosotros, muy alarmados, le preguntamos que cuál situación. Mi mamá intentó hablar con él muchas veces. Le decía que él necesitaba ayuda profesional, porque de un tiempo para acá estaba enfermándose solo. Pasó el tiempo. Después de abandonarnos, mi madre quedó muy deprimida en exceso. Ella aún tenía las dudas de saber por qué se había ido. Entonces fue con una señora que le habían recomendado mucho para que le leyera las cartas y le explicó toda la historia. Resulta que la señora le comentó que si alguna vez nosotros hicimos alguna brujería a alguien, o incluso si jugábamos con la ouija, porque el diablo se había metido en nuestra casa. Mi mamá, asustada, le dijo que no, que al contrario, que éramos muy devotos de los santos. Días después, mi madre se quedó pensando en aquel altar de la Santa Muerte y comenzó a sospechar que eso tenía algo que ver. Eso fue hace algunos meses. Ahora mi papá, que aún está separado de mi madre, está muy enfermo. Tiene neumonía, la cual le diagnosticaron hace un mes aproximadamente, pero los médicos no le dan muy buenos pronósticos. Nosotros pensamos que en cualquier momento puede fallecer. Mi madre me contó que la muerte de mi tío la relaciona mucho con la familia, que es tan creyente de la brujería y de la Santa Muerte. Me contó que mi tía, la esposa de mi tío, le prometió a la santa que si le hacía el favor de convertirla en madre, sería fiel a ella por siempre. Mi tía logró embarazarse de mi primo, que ahora tiene 12 años. Pero ellos le quitaron su altar y dejaron de ser creyentes a ella. Y a los meses mi tío tuvo ese accidente, lo cual
Mi mamá piensa que eso es lo que nos está pasando. La señora que le leyó las cartas a mi mamá le dijo que una vez que le pides un favor, tienes que creer en ella por siempre, y que si le dejas de ser creyente, se cobrará con lo que más quieres. Esta fue la colaboración con Diego y Jesús. Espero les hayan gustado. De igual manera, los invito a que se suscriban a su canal, el cual les estaré dejando aquí en la descripción del video. Recuerden, leyendas de aquí y allá, y relatos y leyendas del gato. Pasen a sus canales, déjenle un buen comentario y un buen like, compartan sus videos y suscríbanse. Que estos dos grandes canales cuentan con un gran repertorio de historias de terror. Así que te invito a que te suscribas a sus canales. De igual forma, te invito a que te suscribas a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. Comparte este video y coméntalo. Regálame un like para que sigamos haciendo contenido. Ayúdanos a compartir este video para llegar a más personas y que esta gran comunidad siga creciendo. Sin más por el momento, yo me despido. Nos vemos en un próximo video.